la concepción, la idea original de construir una ciudad, de establecer un sistema para vivir dentro de esa ciudad, no vino de Dios, sino el resultado de la rebelión de Caín contra la sentencia que Dios le dio a Caín cuando lo castiga por la muerte de su hermano Abel, el asesinato de su hermano Abel. Y Caín reacciona diciendo, pues este castigo es muy grande, cualquiera que lo viere lo mataría. Y la pregunta que surge para Caín principalmente es ¿cómo voy a sobrevivir? Antes de todo esto, Adán, Eva, el mismo Caín y Abel, aunque ya no nacieron ni crecieron en el Edén, en el huerto donde vivieron sus padres, pero sin duda ellos escuchaban a sus padres hablar de esa vida que tuvieron en la presencia de Dios, de la comunión plena con el Señor, la protección que tenían de parte de Dios, la provisión que tenían de parte de Dios. Adán y Eva no tenían que preocuparse de nada más que de obedecer a Dios en lo que Él les instruía. Pero ahora Caín decide, después de que Dios le dice, bueno, voy a poner una marca para que te vea, no te mate. Y Caín dice, no. Dice el texto bíblico que Caín sale de la presencia de Dios. La traducción viene a ser que estaba frente a Dios y sale de una posición de estar frente a Dios y decide él ir al mundo y construir su propia seguridad, ya no aceptar la de Dios, porque él no acepta la sentencia. Él no quiere ser errante, él no quiere vagabundear por el mundo. Lo manda el Señor a la tierra de nadie, la tierra del Nod. Y lo primero que hace Caín al encontrarse en esa situación fue construir una ciudad. Su primer sentido, su primera necesidad era de protección, de crear seguridad. Y la ciudad constituye para Caín el lugar. Es interesante que cuando hablamos de las ciudades de la antigüedad, y muy en la antigüedad, estamos hablando de ciudades amuralladas. O sea, son lugares donde había que protegerse porque afuera de las ciudades había muchos riesgos y muchos peligros. Y fue desde el principio con Caín. Él dijo, el mundo de sus padres, Adán y Eva, era un mundo de estabilidad, de paz y de seguridad, pero el mundo que Caín escoge vivir para evadir la sentencia de Dios es un mundo de inseguridad, es un mundo turbulento, es un mundo de riesgos. Y él dice, yo me voy a defender. Construye la ciudad, edifica esa ciudad con todo un sistema propio en aquel tiempo de seguridad, de alimentación, de convivencia, etcétera, etcétera. Pero la marca de Caín ahí estaba. ¿Cuál era la marca de Caín? Poder, dominio y sangre. Si era necesario, mató a uno, mata a otros. Y esto es lo que vimos el domingo pasado, y cómo es que todos nosotros somos gente urbana. Y es en medio de este contexto y siendo personas que nacimos o crecimos o vivimos en una ciudad, estamos aceptando de manera natural todo lo que implica vivir en la ciudad, todo un sistema de vida en todos los aspectos, de leyes, de alimentaciones, de muchas cosas, y lo aceptamos como que pues así es la vida, porque nosotros no conocemos otra cosa. Mencionábamos la relativa, porque sí es relativa, calma y diferencia que hay de la gente viviendo en el campo, más en contacto con la naturaleza, en donde sí hay sus propios sistemas de seguridad, pero es diferente
diferente a lo que se da en las ciudades. Después de que Caín vive toda esta situación y que nosotros vivimos en ciudades que ahora entendemos tienen su origen no en los planes y propósitos de Dios. Sí hay una ciudad de Dios, pero no es la que Caín construye, ni su descendencia. La ciudad en la que vamos a vivir es una ciudad radicalmente diferente a la ciudad que Caín construyó y su descendencia. Y esa ciudad es la ciudad santa, la que descenderá del cielo. Y que nosotros esperamos, en donde todo va a ser nuevo, en donde no habrá llanto, en donde no habrá dolor, en donde viviremos bajo la iluminación plena, la luz de la misma presencia de Dios, porque no necesitaremos ni el sol ni la luna, lo cual habla de un cambio astronómico, inclusive una cosmovisión totalmente diferente. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a vivir en la ciudad, pero no siendo parte de ella. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en la ciudad, y esto es sinónimo del mundo, pero no somos de la ciudad. Es difícil, es muy complicado, porque el ambiente de la ciudad, que es el espíritu de Caín, de poder, de control, de dominio, de posesión, pues nos lleva a todos nosotros a querer tener, a querer controlar, tener posesiones, querer controlar, a querer vivir en ciertos niveles determinados, a querer cierto tipo de alimentación, a querer, a controlar, a poseer, a dominar, y aún por encima de que es quien se nos atraviese. ¿Sí? Lo que hoy vamos a ver es cómo eso que Caín construyó y que nos dejó de herencia, uno de sus descendientes, siglos después, se encargó de afirmarlo, de apuntalarlo, y de una manera muy organizada, muy definida, y que es el mismo espíritu de Caín, y que define también cómo las ciudades o el concepto de ciudad sigue siendo un instrumento y un espacio dentro del cual el maligno se manifiesta, se mueve a sus anchas. Y nosotros, gente, pueblo de Dios, hijos de Dios, que vivimos en las ciudades, tenemos que enfrentar esto. El problema es que no somos muy conscientes. Es algo muy similar a una persona que nace, hay leyendas sobre esto, aún fantasías, de que nacen dentro de un sistema de animales, por ejemplo, crecen. La leyenda de Rómulo y Remo, por ejemplo, quienes fundaron la ciudad de Roma, que fueron amamantados por una loba. Y pues simplemente quien vive o tiene estas experiencias es muy fácil identificarse con todo aquello. Y para nosotros vivir dentro de la ciudad pues, nos identifica y no vemos diferencia. Simplemente tratamos de vivir la vida cristiana dentro de la ciudad y no hay otra, tenemos que vivirla. Pero cuando no tenemos conciencia de dónde está el origen de la ciudad y queremos vivir dentro de la ciudad en el mismo espíritu de Caín y no en el espíritu de Dios, en el espíritu de Cristo, entonces sí que tenemos problemas para vivir nuestra fe, y esta es la realidad de todos nosotros. Porque tratamos de vivir la vida cristiana en el espíritu de quien quiere todo, de quien quiere dominarlo, quien quiere poseerlo, quien lucha por obtener más cosas, quien no está conforme, quien se impone sobre otros, etcétera, etcétera. Y cuando no hay esta conciencia, pues entonces la vida cristiana se vuelve demasiado difícil.
Veamos qué fue lo que hizo Nimrod. Nimrod es el constructor del mal y de la cultura urbana. Vamos a ubicarnos en cuestión de tiempo. Caín vivió mucho antes del diluvio. ¿Ok? Mucho antes del diluvio. De hecho, mucho antes significa, pues él llegó a ser algo así como tatarabuelo, un poquito más allá de Noé. Pero sí hay una línea que alcanza a verse de algunos cientos de años para que lleguemos al punto de Noé. Nimrod vivió después del diluvio. Después del diluvio. No mucho tiempo, sino él es el que construye después del diluvio los fundamentos de la civilización actual. Y esos fundamentos de la civilización actual están asentados en un territorio que la ciencia reconoce como tal y que se conoce como, ¿con qué nombre? El territorio sumerio, el Sumer, el valle del Sumer o Sumeria, la cuna de la civilización según la historia oficial. Obviamente la historia oficial no reconoce el diluvio, ni reconoce las civilizaciones prediluvianas. Pero sabemos que por la enseñanza bíblica que esto existe, y posterior al diluvio se empieza a construir una civilización en el Valle del Sumer, en donde este señor Nimrod tiene un protagonismo importante. ¿Okay? Dice el texto bíblico, los hijos de... Bueno, déjame leer un texto que enmarca todo. Y oí otra voz del cielo que decía, escribe el apóstol Juan, salid de ella, pueblo mío. Se refiere a la ramera. Babilonia, la ciudad de Babilonia, la fantástica, la maravillosa Babilonia, con sus jardines colgantes y la sabiduría, las bibliotecas, todo lo demás que había por ahí en aquel tiempo, todo eso será destruido, fue destruido, como las ciudades actuales que son la maravilla, serán destruidas, no existirán más. Y Juan está hablando de la importancia de salir de la ciudad identificada como la gran ramera, que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento es identificada con Babilonia. Hoy en día Babilonia no existe como tal. Lo más cercano a esto se conoce como Bagdad y está en Irak, en el sur de Irak. Los hijos de Cam, en el texto bíblico que estamos hablando de Génesis 10, del 6 al 14, pero lo tenemos aquí mismo en el texto. Los hijos de Cam, ¿quién fue Cam? Hijo de Noé. Uno de los tres hijos de Noé. Sí, ahorita que leamos el texto. Gracias. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Quiénes fueron? Sem, Cam y Jafet, como lo menciona la Biblia. Bien. Dice el texto: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anaamim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Calashim, Casluhim,
de dónde salieron los filisteos y Caftorim. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Ayúdanos a entender este texto, estos pasajes, estas verdades. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Nimrod en la Biblia es una figura en el libro de Génesis descrito como un poderoso cazador y rey de la tierra de Sinar. Se le relaciona con la construcción de la Torre de Babel y la fundación de varias ciudades importantes, como Babel, Erech, Akkad y Calné. Interesante. ¿Cómo se llamó la ciudad que construyó Caín? Caín. Caína. No. ¿Cómo se llama su hijo? El hijo de Caín. Enoc. Ay, Enoc. No el Enoc que se fue al cielo, que se fue, ya Dios se lo llevó porque estaba más cerca de él. No, otro Enoc. Este fue hijo de Caín y le puso a la ciudad que construyó Caín para encontrar su propio refugio, evadir la sentencia de Dios, le puso por nombre Enoc. ¿Okay? Y aparte de esto, Caín nada más construyó una ciudad, pero Nimrod, siglos después, construye 4 ciudades: Babel, que viene a ser después Babilonia, Erech, Akkad y Calné. Y otros de los hijos construyen más ciudades, como lo vimos en la lectura del pasaje. ¿Qué sabemos acerca de Nimrod? Acerca de su descendencia se le describe como hijo de Cus, quien fue nieto de Cam. Y Cam tuvo varios hijos, entre ellos Cus, y otro que es destacable es Canaán. ¿Qué fue lo que hizo Cam? ¿Cuál fue el pecado de Cam con su padre? Vio la desnudez de su padre, o sea que lo vio encuerado. Bueno, hay 2 acepciones para comprender lo que significa en el Antiguo Testamento ver la desnudez de una persona. Es poseerla sexualmente, o también ver la desnudez de Noé significa cometer incesto con la esposa de Noé, su madre, su propia madre. No de embalde es la maldición de Noé. ¿Qué culpa tenía en todo caso Cam si Noé se emborrachó, perdió el juicio, andaba encueradito por ahí corriendo, y pues lo vio Cam y por eso lo maldijo? Pues el responsable sería Noé, pero no fue este el caso. Cuando supieron todo, los hijos lo supieron, y cuando lo supo Noé, dijo una maldición terrible, terrible para Cam. Y resulta que ese Cam sufre la maldición y su descendencia. Y entre esa descendencia están estos 2 hijos, Cus, quien tiene otros hijos, y uno de ellos es Nimrod. Y otro de ellos fue Canaán. Y Canaán, dice el texto bíblico, que se fue y habitó, creo que es Génesis 7, se fue y habitó la tierra que hoy lleva su nombre, la tierra de Canaán. ¿Okay? La tierra que posteriormente Dios les dio a su pueblo, porque era la tierra que fluía leche y miel. Entonces, este fue
relación del linaje de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Fue un cazador poderoso, dice el texto bíblico. Y se le menciona como un poderoso cazador delante de Jehová. Significa, la palabra poderoso se traduce del hebreo gibor, que se traduce o se usa en otros textos de la misma palabra de la Biblia como tirano, como fuerte y, interesantemente, gigante. Recuerden ustedes que una de las razones del diluvio es que había gigantes en aquellos días. Sí. Es decir, Dios trajo el diluvio por los gigantes. No exactamente, sino que sí había gigantes, porque lo dice la Biblia. Y no eran gigantes morales ni gigantes de inteligencia, no inventemos, eran gigantes. Pero estos gigantes representaban un linaje fuera de la voluntad de Dios. O sea, Dios no había hecho ese ADN, no había construido esa composición genética en Adán y Eva ni en su descendencia. Pero existió. ¿De dónde surgieron? Ya sabemos lo que dice Génesis 6. Los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, bajaron sobre el monte Hebrón, creo es. El monte Hebrón, y eran 120. Bueno, esto lo dice el libro de Enoc, un libro no canónico, no canónico, pero interesantemente Jesús lo cita. Hay 3 veces que Jesús cita en los evangelios, por lo menos descrito por los escritores, el libro de Enoc. Y después Judas describe literalmente un texto donde dice: aquellos espíritus que tuvieron en poco su dignidad fueron enviados a prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Es un texto que fue sacado literalmente del libro de Enoc. El libro de Enoc dice que esos ángeles o esos hijos de Dios eran 120, y esos escogieron para sí mujeres de la tierra que les gustaron y procrearon con ellas descendencia. Y de esa descendencia sí se utiliza la palabra Nefilim ahí, y de esa descendencia se supone surge la presencia de estos gigantes. ¿Qué hicieron estos gigantes? Pues fechoría y media, incluyendo hasta sojuzgar, someter a la descendencia de Adán, y aún comer su carne, beber su sangre. Y Dios dijo: basta. La maldad era tal que vino entonces el juicio del diluvio. Pero resulta, según este texto, que Nimrod pudiera haber sido un gigante. No sabemos de qué tamaño, pero era la palabra Gibor se traduce también en algunos casos como gigante. Aparte de esto, Nimrod fue rey de Sinar. Sinar era una región. Se le atribuye el reinado sobre la tierra de Sinar, donde se encuentra la ciudad de Babel. La ciudad de Babel, que después se desarrolla como Babilonia, se encuentra al sur de lo que hoy es Irak e Irán. Irak e Irán. El territorio de Irán viene a ser ni más ni menos que el reino de la antigua Persia. Y mucho antes de esto fue donde se desarrollan estas ciudades, en donde reinó Nimrod. Y qué interesante, Dios no le dio ese reino, Él lo conquistó. Que Dios se lo permitió, sí, pero Él lo conquistó, Él lo construyó a fuerza o basándose en su valor, en su fuerza, en su imposición, en su carácter, en su energía, pero había mucha maldad, había pecado. La relación que hay de Nimrod con la Torre de Babel
es que pues Nimrod fue quien impulsó la construcción de la Torre de Babel, un proyecto que imponía una sola voz y su voluntad sobre la tierra. La interpretación que la tradición eclesiástica nos ha enseñado es que pues ahí todos hablaban una sola lengua y que ahí se confundieron las lenguas, etc. Bueno, hay diferencias en algunos intérpretes acerca de esto y acerca de la traducción de ese texto. Pero lo cierto, independientemente de entrar en esa discusión, lo cierto es que el rey, en este caso Nimrod, como los reyes de aquel tiempo que construían lo que se conocen como zigurats, que eran especies de pirámides escalonadas, tenían una función ritualista. En la cúspide de esos zigurats se construía una cámara real, en donde el rey de ese imperio subía periódicamente porque supuestamente se encontraba con su Dios, con la divinidad, y allá tenían sus negocios, sus asuntos, y el pueblo entero abajo estaba esperando a que descendiera el rey en su cita con la divinidad. Qué interesante, nada nuevo, el Estado, la política relacionada con la religión, y el pueblo entero pues, lo creía y así lo entendía, y bajaba el rey con mucho mayor poder, control, influencia. Nadie opinaba diferente, nadie podía decir lo contrario. A eso se refiere con una sola lengua, a eso se refiere una sola voz. Aparte de esto, la expansión relacionado con Nimrod, después de la Torre de Babel, Nimrod extendió su reino a Asiria, que es donde estaba Babel, al sur, ¿no? Asiria está al norte de Irak e Irán hoy en día, donde fundó ciudades como Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén. Actualmente la ciudad de Nínive existe como restos arqueológicos. Está ubicado y definido el lugar de Nínive. Todavía hay trabajos arqueológicos, excavaciones, y se encuentran tablillas, porque antes se escribían no en papel, sino en las tablillas de arcilla. Y se siguen encontrando muchas cosas de aquella cultura. Actualmente existe muy cerca de una ciudad que se llama, como a media hora de una ciudad que es la capital de los kurdos, que está al norte de Irak. ¿Cómo? No, de los kurdos. Los kurdos es un pueblo no reconocido por los árabes, por los persas, son diferentes y no tienen territorio. Los kurdos viven en el norte de Irak, el norte de Irán, entre Kazajistán y todos los que están ahí, y parte de Turquía. Y esta ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, tuvimos un misionero hace muchos años que apoyábamos como iglesia, la otra iglesia donde estuvimos, lo apoyábamos a él y a un equipo de latinos, que eran misioneros latinos y vivían en esa ciudad buscando evangelizar, pero estaban para poder justificar su estancia, pues como médicos, como enfermeros de una brigada médica, respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Y este líder de este grupo, a quien nosotros apoyábamos como iglesia, con ofrendas mensuales para el sustento de ellos allá, nos platicaba, porque vino como en 2 ocasiones aquí a Veracruz, nos platicó cómo es que ellos visitaron las ruinas de Nínive en ese tiempo. Nínive también fue construida por Nimrod. Nimrod entonces es una figura bíblica importante asociada con el poder y la casa y la construcción de ciudades, incluyendo la famosa Torre de Babel. La Torre de Babel no era circular, era un zigurat. Los zigurat eran cuadros, como una pirámide, una base cuadrangular, pero no era redonda, tenía 4 lados, pero escalonado. Esos eran los zigurats. Todavía hay restos de esto. Caín y Nimrod construyen su imperio
sin Dios. El espíritu que mueve a Nimrod es el mismo que movió a su ancestro Caín, quien construye la primera ciudad en el mundo, como recurso de protección después de haber rechazado la sentencia que debe soportar de vivir como fugitivo y sin la protección de Dios. Él decidió esto, recuerden. Caín dijo: no acepto tu protección, yo voy a construir, voy a hacer, voy a decidir con mi vida lo que yo quiero hacer. Después de que el que cometió el delito fue él, todavía salió enojado. ¿Dónde han oído esto otras veces o lo han visto? Toda la historia de la ciudad, no hablo de ninguna ciudad, sino la historia de la ciudad como concepto. Puede ser la historia de todas las ciudades que existen y han existido. Desde su concepción tienen su origen en Caín. Todos los constructores posteriores fueron descendientes de Caín en ese sentido y actuaron llevados por el mismo propósito de Caín. ¿Cuál fue? Tener poder, tener dominio, tener control, tener seguridad y derramamiento de sangre, si ese era el precio que había que pagar. Y esa es la realidad de nuestras ciudades hoy en día. Cada vez lo vemos. Hay ciudades más tranquilas que otras. ¿Cuántos recuerdan al Veracruz de los 60s? No habían nacido muchos. Por eso pregunté. Yo sé que no nacieron. Pero era una ciudad tranquila. Lo peor era la Huaca, el barrio de la Huaca. Uy, no te metas ahí. Ahorita no olvídense. No, tanto así. Hoy en día cualquier parte de la ciudad es un riesgo. Hoy en día puede haber balaceras aquí o allá y levantones o sea, la maldad ha crecido. Y es un sello típico de la ciudad. A que no hay levantones en el campo. A que no hay levantones con los agricultores. Sí. Michoacán ha cambiado. No, perdón. Los dueños de los campos de aguacate no viven en el campo, viven en la ciudad. Agricultores de marihuana. Sí, bueno. Ese es el sello de las ciudades. La ciudad es inseguridad. Fue construida y diseñada con propósito de traer seguridad para unos, inseguridad para muchos. El texto bíblico que nos ocupa, que es el que leímos al principio, es una enseñanza acerca del origen y desarrollo de los pueblos bajo la influencia de Cam y de su hijo Cus, pero bajo la influencia espiritual de Caín. Pueblos que centraron su desarrollo viviendo sin Dios, bajo reglas propias, construyendo su dominio y seguridad sobre la sangre de otros. Los descendientes de Nimrod en este texto se caracterizan por ser habitantes de ciudades, por ser parte de una civilización urbana, como todos nosotros. Somos parte de una civilización urbana porque somos gente urbana. Sabemos cómo sobrevivir en la ciudad, no en el campo. Cuando llevábamos jóvenes de la iglesia a viajes misioneros que le llamábamos, y llegábamos a lugares, pues, pueblos, rancherías, y no había agua más que de pozo. Vieran qué complicado es sacar agua del pozo, sobre todo esos pozos profundos. Y me decía: ¿y cómo nos bañamos? Saca agua del pozo, y de arriba, y voltea la cubeta y lograba sacar un poquito así. Y no, por poner un ejemplo, porque somos gente de ciudad. ¿Quieres desayunar? Bueno, ve y busca los huevos de la gallina y el gallinero. No, mejor voy a echar agua y los compro. Ya en el Oxxo también los venden. Somos gente de ciudad. Y como gente de ciudad estamos involucrados en todo un sistema de vida que fue impuesto no por Dios,
Ahora, ¿que Dios nos cuida? Sí. ¿Que Dios nos bendice? Sí. Porque somos su pueblo, somos sus hijos. Pero nosotros necesitamos ser conscientes que nuestro destino no es estas ciudades. Los versículos entonces 8 y 9 no fueron agregados a la historia. ¿Cuáles son los versículos 8 y 9? Veamos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, ellos, Nimrod, en cierta manera, descendiente de Caín, desde el punto de vista espiritual, lo único que hereda es el mismo espíritu. Tiene una fortaleza tremenda, a lo mejor era un tipo de una gran estatura, era un hombre demasiado corpulento, etcétera, etcétera, como Goliat, que sabemos que medía más de 3 metros. Pudo haber tenido todas estas características, pero estos versículos lo que nos enseñan, hermanos, es que ellos vivían bajo el espíritu del poder y de la conquista. Nosotros vivimos igual. Sea que nos movamos en una empresa, que tratamos en la empresa, de ascender, de subir, de tener el control, de tener la seguridad. Algunos dicen, a mí no me interesa controlar ni tener poder allá, que se hagan bolas allá arriba, pero quiero tener mi seguridad. No se metan de aquí no pasa. Bueno, Caín y Adán y Eva no se preocupaban de nada de esto. Dios tenía todo listo para ellos. ¿Okay? La ciudad está ligada, hermanos, a la voluntad rebelde del hombre contra los designios de Dios. La ciudad está ligada a la voluntad rebelde del hombre contra los designios de Dios. Y por esta razón no es difícil entender que cuando Nimrod dirige la construcción de Babel, ¿por qué motivo se construyó Babel? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el discurso de Nimrod para construir Babel? ¿Qué? Comunicarse con Dios. Poder. Vengan, hagámonos de un nombre sobre la tierra. Vamos a trascender. Recuerdan, las necesidades básicas de Caín eran 2: seguridad y trascendencia. Por eso es que lo primero que hace Caín después de salir de la presencia de Dios es tener un hijo. ¿Qué fue lo que hace Adán y Eva cuando salen de la presencia de Dios también? Trascender. ¿Cómo? Tuvieron hijos. Hoy en día nosotros consideramos como algo normal tener hijos para trascender, y lo decimos. Es que trascendemos a través de los hijos. Pregunto, ¿Adán y Eva necesitaban tener hijos para trascender? No. Dios les había ordenado que debían multiplicarse. Tenía Dios un plan. Pero de ello no dependía la trascendencia de Adán y Eva. Ellos eran plenos, tenían comunión con Dios. Dios lo era todo, porque lo es todo, lo llena todo. Pero Adán y Eva salen después de pecar de la presencia de Dios y buscan trascender, y tienen hijos. Caín hace lo mismo y busca trascender. Y aquí en este caso Nimrod busca trascender. Y ahora agrega un elemento más y dice, vamos a hacernos de un nombre, que todos sepan quién es Nimrod, quién es nosotros los de este pueblo. Y tenían nueva tecnología, porque estaban usando otra forma de mezclas para construir. Y todos nosotros buscamos trascender. ¿Y qué vas a dejar a tus hijos? ¿Y qué vas a
Y nos sentimos incompletos si no hacemos lo mismo que todo mundo se supone que debe hacer. ¿Quién marca ese debemos hacer? ¿Dios o la misma sociedad? No se lo tomen en serio, porque yo creo mucho en la importancia de estudiar. No tanto del grado académico, aunque el grado académico en el sistema urbano es fundamental para poder tener trabajo, para poder tener muchas cosas. Pero, ¿sabe qué hay? Conozco algunas personas que han dicho, ¿cuánto me cuesta pagar la carrera de mi hijo? Hacen cuentas, tanto. Le voy a poner un negocio con ese dinero. Y le voy a ayudar a que salga adelante con su negocio. No voy a decir ni defiendo ni nada, pero nada más para que pensemos y nos demos cuenta de una forma diferente de pensar a la forma urbana. Hoy en día, lo académico ha venido a ser como un dios. Y esto es una influencia del norte. Si tú no estudias y no tienes grados académicos, te falta algo. Es visto con mucha mejor o mayor categoría una persona que tiene grados académicos. Tiene su lugar, tiene su valor, nadie lo niega, pero no estoy metiéndome en ese tema, estoy solamente insistiendo en cómo estos son elementos de la cultura urbana que no pertenece a Dios. Eso no significa que debemos decirles a nuestros hijos, ni te preocupes por estudiar, no. Si no sabemos vivir en esta cultura urbana de otra manera, que saque sus grados académicos, que saque su licenciatura, su maestría y su doctorado, claro que sí. Pero seamos conscientes de que eso significa depender de uno, construir la propia seguridad de uno, construir o pretender construir el futuro de uno. Bíblicamente, en el principio, no era así. La ciudad y la guerra. El desarrollo de la ciudad reclamaba y lo sigue haciendo hasta la fecha, ser el centro que impone destinos y somete a otros pueblos bajo sus intereses. ¿Se han dado cuenta a través de la historia que todos los grandes imperios y los imperios de hoy en día tienen una capital? Todos tienen su capital. Si queremos una referencia de una nación o un imperio, ¿cuál es su capital? Porque ahí está la sede, el centro, el mecanismo de todo, como se supone funciona ese imperio. Y justamente, hermanos, hoy en día, y no solamente desde hoy en día, sino desde antes, las ciudades están asociadas con un sistema bélico. La guerra. Y saben que la guerra es uno de los 3 principales negocios del mundo capitalista. ¿Saben cuál es el principal negocio, lo que más genera ingresos a una nación? El petróleo. Todavía sigue siendo el petróleo. El segundo, la guerra. El tercero, ¿cuál creen? Narcotráfico, la droga. Aquí no va a acabar narcotráfico, no va a acabar. Les interesa Estados Unidos y les interesa México. ¿Saben cuánto ingresa en México por producto del narcotráfico? Cada año, aproximadamente 40,000 millones de dólares. ¿Creen que les interese acabar con eso? Son cuentos chinos. Por eso no hay narcotráfico en Estados Unidos.
No, pues ellos son los que consumen y también... Ahí se produce más. Sí. Ok. Entonces, la ciudad y la guerra están ligadas. Y necesitamos abrir los ojos, hermanos, porque ¿cómo vamos a orar de manera inteligente si no tenemos conciencia de la realidad? Y entonces, si no tenemos conciencia de realidad, pues seguimos orando por la tía Chonita, por el tío Andrés, por necesidades muy personales. Está bien, se vale. Pero que nuestras oraciones no pueden mover otras estructuras. Nuestro testimonio no debe sacudir a los mismos imperios. Eso fue lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo el cristianismo. Eso fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Éfeso. El sistema económico de Éfeso era la venta de estatuas de la diosa Palas Atenea, plateros, era la plata, diseñaban estatuas con plata. Y cuando Pablo les llega y les predica el evangelio y les enseña la idolatría de todo eso, el origen de todo eso, etcétera, etcétera, comienzan a renunciar a esas prácticas que eran su propio sustento de vida. Y entonces pues Pablo le fue mal, lo sacan de ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús cuando llega ahí a Gadara, a la región de Gadara? Y libera al endemoniado gadareno. Y después, ¿a dónde se fueron los cerdos? Se despeñaron. ¿Y cuál era la industria de la región de Gadara? La crianza de los cerdos. No convenía. Así Jesús no. Y de una u otra manera estamos involucrados todos en prácticas así. Unos por la práctica misma y otros por la ignorancia. El conquistador y el constructor ya no son diferentes. Los dos están incluidos en un solo hombre y los dos son expresiones de esa ambición de poder que nace de la rebeldía contra el Señor. Las Escrituras nos dan aquí un secreto más acerca de la ciudad, y nuestro mundo moderno no lo desmiente. ¿Qué mundo podría demostrar mejor que el nuestro la similitud entre la civilización urbana y la civilización bélica? Un mundo en el cual la ciudad y la guerra han llegado a ser dos de los polos alrededor de los cuales gira toda la vida económica, social y política de nuestro tiempo. Hermanos, a las naciones hoy en día, los gobiernos de hoy en día de Estados Unidos, de Rusia, de China, de muchos más, les interesa que haya guerras. Y si no hay razones suficientes, las inventan, porque hay mucho dinero que mueve. Mucho. No seamos ingenuos cuando oímos las noticias. Recuerden, no confiemos en nada ni en nadie más que en el Señor y su palabra. No creamos en todo lo que nos cuentan. ¿Alguien quiere ver qué pasa con las niñas allá arriba? ¿Están con la maestra? Están jugando a los encantados. Bueno. La obra de Nimrod y Sinar. Sinar es una tierra de maldad. Hemos visto al hombre y ahora hemos visto su obra. Babilonia y Nínive requieren especial consideración, pero todas las ciudades que construyó llevan la misma estampa, el poder. Nimrod se establece en la tierra de Sinar, donde edifica y desde donde lanza sus guerras de conquista y la construcción de nuevas ciudades. Pero, ¿quién es Sinar? ¿Alguno lo ha leído en la Biblia alguna vez? ¿No? Bueno. Sinar significa el que derriba, el que sacude, la furia y el bramido, el que divide, y también se usa para expresar violencia, la palabra, el vocablo en hebreo. Y también tiene un origen en el idioma acadio, que es un idioma todavía más antiguo que el hebreo.
es la tierra de Sinar lo contrario a un mundo de paz. Es la tierra de la piratería y de la destrucción. Hoy hay gobiernos que se dedican a esto. No actuales, desde mucho tiempo atrás. El colonialismo como parte de la historia es resultado de lo mismo. Sí. Todo esto que aparece en la palabra misma se puede hallar en la historia de ese país, aunque no se le identifique como Babilonia. Hoy Babilonia es parte de ¿qué país? Bueno, ya no es Babilonia, pero está pegadito a una ciudad que se llama Bagdad, la capital de Irak. ¿Okay? Quiero que recuerden algo. Alrededor del rey de Sinar, así dice, se formó una coalición de la que habla Génesis 14, que triunfó sobre todos sus enemigos. O sea, esa coalición de reyes que reinaban en Sinar, no les ganaba a nadie, imponían su voluntad. Pues esos reyes capturaron al sobrino de Abraham, Lot. Y luego, ¿qué hizo Abraham? Qué atrevido Abraham, ¿eh? No era nada más el que tenía ganados y tenía... No. Era de armas tomar Abraham. Se enfrentó contra la principal fuerza bélica de ese territorio. Los reyes de Sinar. ¿Y qué sucedió con Abraham y esos reyes? ¿Quién ganó la pelea, la contienda? Abraham derrotó al rey de Sinar. Y entonces viene aquel pasaje donde Melquisedec, rey de Salem, que se cree es la antigua Jerusalén, rey de Salem, salió a bendecir a Abraham, el rey de justicia, el príncipe de paz. El polo opuesto de lo que significa Sinar. La presencia de Sinar en la historia del pueblo de Israel es claramente la presencia de una potencia espiritual, de una tentación al mal, y Sinar es tierra en donde se construyó Babel, es tierra donde el pecado surge, geográficamente hablando, es tierra donde o desde la maldad y la resistencia en contra de los designios de Dios. No nos debe extrañar que hoy en día Irak represente, en medio de todo el conflicto que estamos viviendo del final de los tiempos, pues no precisamente la voluntad y propósitos de Dios. Irán e Irak siempre han mantenido desde aquellos tiempos un protagonismo pues lleno de maldad. Concluyamos. El destino del hombre está ligado al destino de sus ciudades. ¿Estamos conscientes de esto? Miren, es probable que muchos problemas que tengamos con nuestros hijos, que tuvimos o tengamos con nuestros hijos, está ligado con el estilo de vida de la ciudad. Si viviéramos en otra ciudad, puede ser, porque el espíritu de cada ciudad cambia, aunque hay un común denominador siempre. Si viviéramos en el campo, por ejemplo, no sería lo mismo. No sería igual. El destino del hombre está ligado al destino de las ciudades. La luz del Evangelio de Jesucristo nos ha llegado porque vivimos en la oscuridad de nuestros pecados. Nuestra naturaleza de pecado, de rebelión, recibe, aparte de nuestra propia naturaleza, un caldo de cultivo de la vida urbana, de donde todo es poder. En nuestra ciudad todo es poder, es dominio, es egoísmo y es muerte. Por más que nos ofrezcan paisajes citadinos muy atractivos. ¿Ya fuiste a ver la nueva plaza que acaban de construir? ¿Ya fuiste al nuevo McDonald's? ¿Ya fuiste a ver esto?
¿Me explico? Tenemos muchos atractivos, pero es la ciudad. Y el espíritu de la ciudad sigue siendo el mismo y nosotros estamos viviendo dentro de ese mismo espíritu. Y mínimo es que tengamos conciencia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La solución no es lo que sucedió en el siglo IV cuando aparecieron los primeros monasterios, siglo IV después de Cristo. Aparecieron los primeros monasterios, un movimiento místico en donde muchos dijeron, no, pues vamos a apartarnos del mundo, y se fueron a la montaña y vivieron allá su fe, pero no eran luz. La luz no se esconde, no se aísla. Nosotros tenemos la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, si estamos en la ciudad, tenemos que ser luz en la ciudad, pero necesitamos cuidarnos de no participar de las costumbres, de los hábitos y del estilo de vida de la ciudad, porque es altamente atractivo, altamente adictivo, pero altamente contaminante. El destino de los hijos de Dios no está en la ciudad, que tiene como prototipo Babel o Babilonia, sino en la ciudad santa que descenderá del cielo, la nueva Jerusalén. La ciudad de Dios, en donde todo será nuevo, en donde no habrá llanto, ni dolor, ni contiendas, ni habrá luchas de poder. Eso es lo que estamos esperando. Y estamos aguantando, porque estamos aguantando luchas, opresión, tentación, problemas, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que aguantar con la mirada fija en el cielo, decir, ya ven, Señor Jesús, y esa es la idea de Maranatha, ¿no? Ven, Señor Jesús, ya no aguanto más, Señor. Pero espérense, lo menos bueno todavía viene. En cuanto al sistema urbano. Mientras tanto, en la oscuridad de la ciudad, de nuestro mundo contemporáneo, vivamos como hijos de luz, siendo pacificadores y viviendo en una comunidad fraternal, pero no seamos parte de la ciudad aunque vivamos dentro de ella. ¿Saben cuál es la mejor alternativa de Dios para sus hijos que vivimos en la ciudad? No. La mejor alternativa que Dios nos ofrece, nos da para evitar estar envueltos o ser muy atraídos por la fuerza o el espíritu de la ciudad, es la comunidad llamada iglesia. Uy, pastor, pero si hubiera que ahí también. Sí, el espíritu de la ciudad está aquí, claro que sí. Pero el Señor nos está llamando siempre, continuamente, a vivir en comunión fraternal, a aguantarnos, a tolerarnos, soportarnos los unos a los otros, a pedirnos perdón entre nosotros, a buscar la transparencia entre nosotros, a disfrutar de la comunión entre hermanos, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Porque lo que no se puede vivir allá afuera con toda libertad, y que conste que hay muchas excepciones, no sus, sino muchas excepciones, porque a veces afuera, en el trabajo, en ciertos lugares o ciertos espacios en los cuales convivimos, podemos encontrar gente muy sincera. Y a veces en las iglesias encontramos gente que no es muy sincera. Pero eso ya se sabe. Eso ya se sabe. No es ninguna sorpresa. Solamente que aquellos que no son muy sinceros y quieren abusar, pues pintar la rayita y no, mira, disfruta del culto. Quieren más, quieren otras cosas, quieren conseguir, sacar ventaja. El espíritu de Caín se ha apoderado, porque ese es el estilo de vida normal. ¿Cuál es el espíritu de Caín, hermanos? Poder, dominio, ventajas, todo lo demás. ¿Amén?
hermanos, debemos hacer nuestro el mensaje del apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Se refiere a la ciudad de Babilonia, la gran ramera. Salid de ella. Nuestro destino no es la ciudad. Este mundo será destruido. El estado actual de este mundo será destruido. Habrá un nuevo mundo, una nueva tierra. Y la ciudad principal y la única se va a sentar sobre el monte de Sión, la antigua Jerusalén, esa Jerusalén que ahorita se están peleando los árabes y los judíos y todo eso. Miren, de esa no va a quedar nada. Porque sobre esa ciudad descenderá la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y ahí, desde ahí reinará el Señor Jesucristo. No estemos esperanzados ni en las políticas, ni de uno, ni de Trump, ni de Putin, ni de nadie de estos. No estemos esperanzados en ellos. Ninguno de los gobiernos actuales, ni de las ideas políticas, ni económicas, nos van a traer esperanza. Ellos buscan su propia gloria y nosotros buscamos la gloria de Dios. Amén. Cuidémonos del espíritu de la ciudad. Salgámonos del espíritu de la ciudad. No participemos del espíritu de la ciudad. Seamos conscientes de todo lo que esto nos atrae y tratemos de vivir en integridad, en santidad, en honestidad, en amor fraternal, en servicio, en perdón, etcétera, etcétera. Y eso es entre hermanos. Cierren sus ojos. Señor, conoces el corazón de todos nosotros y la manera en que hemos vivido atrapados en el espíritu de Caín, en el espíritu de Nimrod. Y cómo luchamos y cómo tratamos, Señor, de tener seguridad, cómo queremos construir un estilo de vida semejante a lo que muchos han construido en las ciudades. Y te pedimos perdón porque tus promesas son suficientes, tus cuidados son suficientes. Y preferimos, Señor, confiar más en ti, solo en ti, que en alguna otra cosa más. No confiamos en hombres ni en príncipe de hombres, solamente en ti. Tú eres nuestro reposo, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra sanidad, tú eres nuestro futuro. Tú lo eres todo, Señor. Queremos descansar y apoyarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.